Hola, hola, muy buenos días. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, amigos, en esta mañana preciosa. Qué privilegio poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor, esperando que Dios sea edificándote, que Dios sea trabajando en tu vida. Hoy quiero tratar un tema muy especial que lo he titulado Manejando la ira. ¿A quién no le ha dado ira? Y muchas veces y en muchas ocasiones nosotros hemos sentido dolor o tristeza porque nos hemos dejado llevar por la ira y hemos cometido grandes errores y hemos tomado grandes decisiones también que nos han llevado al fracaso, que nos han llevado a la destrucción. Yo te voy a leer algunos versículos de los cuales la palabra del Señor nos habla que debemos controlar y nos enseña con respecto a la ira. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 versículo 26: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué da a entender esto? Primero, que la ira es pecado. Ahora, ¿a quién no le da ira? Una cosa es que te dé mal genio. El mal genio lo sufrimos todos, pero la ira es dejarse llevar por la situación, por la cabeza caliente, y entonces entrar a cometer o hacer actos que van en contra de las demás personas, en contra de la naturaleza divina. Por ejemplo, cuando ese esposo se deja llevar por la ira y maltrata a su esposa o a sus hijos, cuando esa esposa en medio de una ira tira la vajilla, la loza, los platos, rompe los vidrios, cuando en medio de una ira se ala los cabellos, grita como loco o como loca, eso es pecado. La Biblia es clara: airaos, pero no pequéis. Ahora, para las parejas dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque muchos dejamos pasar días sin hablarnos con la pareja, porque tuvimos una discusión, porque tuvimos un pleito, y necesitamos entender que eso no le agrada a Dios. Otro versículo dice, Proverbios 14:17: el que presto se enoja hará locura, y el hombre malicioso será aborrecido. Escuche esto: el que presto se enoja hará locura, porque la ira, eso es lo que trae, locura. Decisiones que después tenemos que arrepentirnos, que después tenemos que pedirle perdón al Señor, o perdón a ese cónyuge o a esos hijos o a ese familiar que hemos ofendido. Por eso no te dejes llevar por la ira. Cuando te dé ese mal genio, cuando se te suba ese calor a la cabeza, toma aire, respira, cuenta hasta 10. Ora, que es lo más importante. No, la Biblia dice: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Porque ese es el problema. Cuando empezamos a discutir, uno sube la voz, el otro contesta más alto, el otro más alto, hasta que terminamos ofendiéndonos, maltratándonos, gritando. Tiene que haber alguien que actúe con sabiduría. Tiene que haber alguien que le pida al Señor prudencia para poder hablar. Otro versículo dice en el Salmo 37:8: déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. En otras palabras, abandona la ira. No, es que una cosa es que uno tenga un momento de mal genio y entre comillas de ira de vez en cuando, pero hay personas que 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año andan mal geniados, amargados, iracundos, groseros, grotescos, y hacen un ambiente en la casa terrible. Hay papitos que los hijos no quieren verlo y que cuando llega a la casa prefieren hacerse los dormidos o irse a encerrar al cuarto porque llegó el gritón, llegó el cantaletoso, llegó el cansón, perdónenme la expresión. Pero eso es: deja la ira, bótala, respira, disfruta de lo que Dios te da, disfruta de tu familia, de tus hijos, de tu hogar, disfruta de llegar a casa. ¿Cuánta gente no alcanza y no puede llegar a la casa? Pero Dios te dio el privilegio a ti. Otro versículo en Santiago 1:19-20 y termino, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que ser pronto para oír, pero tardo para hablar y tardos para airarnos. Hay personas que los llaman fosforitos. Con cualquier cosa se encienden, se prenden y forman y encienden un bosque y encienden una candela tremenda que después ¿quién la apaga?
Sé pronto para oír un consejo, para oír la voz de Dios, para oír a los padres, para oír a tu esposa aún que nos guía y a veces somos tercos. Sé tardo, para hablar. Controla la lengua, pero sobre todo, controla tu ira, tu enojo, controla tu mal genio. Oro a Dios para que tome el control de cada uno de nuestros temperamentos, de nuestro carácter y nos ayude a entender que en la ira de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que Dios no está en el hombre iracundo, Dios está en el hombre apacible. Oro a Dios para que tu hogar sea un hogar de victoria, de bendición, para que tu hogar cambie y para que hagas de tu hogar de verdad un nido de amor, un rincón de paz, un lugar de descanso, de sosiego, de tranquilidad. Recuerda que te habló tu amigo y pastor Juan Carlos Rabe. Nos encontramos mañana en un nuevo devocional, si Dios nos lo permite. Por favor, visita mi canal en YouTube, suscríbete, pero sobre todo, comparte estos videos con amigos, familiares que no conocen del Señor y que sé que les va a servir de mucha bendición. Chao, chao. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, en el nombre de Jesús. Amén y amén.